La clave oculta con Miquel Figueroa. La dieta vegetariana es hoy en día una opción alimentaria que parece ser que va ganando terreno y se está consolidando. Eso sí, no sin tener que enfrentarse a una dura oposición más o menos argumentada. Arcopress acaba de publicar el libro Vegetarianos con Ciencia, de la dietista y nutricionista Lucía Martínez. Con ella vamos a tratar de conocer, pues, qué dice la ciencia al respecto del vegetarianismo. ¿Ofrece ventajas para nuestra salud esta opción alimentaria? ¿Comporta déficits nutricionales, como dicen? ¿Es una dieta recomendada para niños? Bueno, pues todas estas preguntas, como digo, vamos a conocerlos con su autora. Buenos días, Lucía. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, vamos a hablar de un tema que nos gusta. Nos gusta tratar el tema de la salud, de la alimentación, y vamos a comenzar por una frase que dices en el libro y que a mí me ha dejado un poco en shock. Dices que a día de hoy no sabemos cuál es la dieta óptima para el ser humano. ¿Es así? Sí, claro que es así. No, la verdad es que no lo sabemos y probablemente tardemos bastante en saberlo porque la investigación en nutrición humana y dietética es complicada porque no somos ratas en un laboratorio comiendo un pienso controlado, porque hay mucha variedad individual como variedad entre diferentes razas, etnias o gente que vive en sitios determinados con un medio ambiente determinado. Entonces conocemos dietas muy buenas que podríamos llamar óptimas para diferentes grupos de población muy distintas entre sí. Tenemos el ejemplo de los Hassa, que tienen una dieta muy rica en carbohidratos y una muy buena salud. El ejemplo de los inuito esquimales, que tienen una dieta prácticamente basada en productos de origen animal y muy buena salud en su dieta tradicional. Tenemos ejemplos en Japón. Entonces, el ser humano es capaz de adaptarse a una gran variedad de dietas y hoy en día no hay ninguna que podamos decir, esta de aquí, esta es la mejor para todos y la más saludable y la que te va a permitir vivir más años y con más salud. No existe. Bueno, tiene sentido porque en eso andamos, en intentar esclarecer qué es lo mejor para uno mismo. Se da una situación además curiosa, que cuando uno pretende elegir un nutricionista, un dietista que le ayude a llevar una dieta sana y equilibrada, puede encontrar uno que encaje con sus preferencias. Es decir, uno puede encontrar uno que le guíe en el vegetarianismo, pero también en una opción totalmente diferente. De hecho, cualquier dietista nutricionista debería poder encajar con tus preferencias, siempre y cuando entendamos preferencias por algo lógico. Es decir, si tu preferencia es yo quiero desayunar donuts todos los días, pues igual pueden encajar, ¿no? Pero si hablamos de estilos de vida, que podríamos decir pues en España el mediterráneo, por decirlo de alguna manera, o un estilo de vida vegetariano o vegano, o más tirando a paleo o dieta evolutiva, cualquier dietista nutricionista mínimamente formado debería poder adaptarse. Y de hecho el código deontológico de la profesión indica que hay que respetar hasta donde sea humanamente posible el estilo de vida del paciente, igual que respetaríamos pues condicionantes dietéticos, religiosos o culturales. Uh-huh. Bien, existen muchos términos relacionados con el vegetarianismo. Tenemos los vegetarianos, tenemos los ovo-lácteo vegetarianos, tenemos veganos. Por favor, defínenos qué es exactamente ser vegetariano. Un vegetariano, según la definición que nos da la International Vegetarian Union, sería aquella persona que se alimenta de alimentos derivados de plantas con o sin lácteos, huevos y miel. El con o sin es importante, ¿no? Entonces el término vegetariano los englobaría a todos. Luego podríamos ser mucho más concisos usando los términos como ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-vegetarianos, que significa pues que consumen lácteos y huevos, o solo lácteos o solo huevos, según el prefijo que usemos. Y tendríamos luego a los vegetarianos estrictos y los veganos. Entre estos dos grupos la diferencia a nivel de dieta no existe. Ambos son dos grupos que no consumen alimentos de origen animal, es decir, ni carne ni pescado, ni lácteos ni huevos, ni miel. La diferencia estaría a nivel de estilo de vida. El término vegetariano estricto se refiere exclusivamente a la dieta y el término vegano engloba
términos de estilo de vida un poco más allá, como por ejemplo que no usar productos de origen animal en la vestimenta, evitarlos en cosméticos o maquillajes o incluso en productos de limpieza y demás, ¿no? Es complicado, hay cosas, por ejemplo, como los medicamentos en los que es imposible, pero sí que iría un poco más allá. Lo que pasa es que luego a nivel coloquial usamos el término vegano para todo aquel que no consume alimentos de origen animal, independientemente de que aplique eso en el resto de parcelas de su vida o no. Uh-huh. Decía en la presentación que el vegetarianismo parece estar de alguna manera ganando terreno. Cada vez más podemos acceder a productos, llamémosles alternativos, por decirlo de alguna manera. Ya nos entendemos que si tofu, seitán, parece ser que ya es cada vez más fácil, está como más extendido, pero también decía, apuntaba que no sin cierta oposición, porque perdura, porque está por ahí esas ideas de que, bueno, para muchos la dieta vegetariana es una moda, es un capricho, es una rareza, e incluso va contra natura, porque tenemos que comer de todo. ¿Qué opinas? Bueno, has tocado ahí muchos temas. Primero, es cierto que la industria, como siempre, va por delante, ¿no? O sea, las grandes empresas donde ven un nicho de mercado aprovechan, ¿no? El hecho de que cadenas de supermercados de barrio nos estén ofreciendo tofu embutido vegetal, croissants veganos y demás, quiere decir que hay gente que lo compra, eso sin duda, y ellos pues aprovechan. Uh-huh. Por otro lado, otro tipo de oposiciones o prejuicios muchas veces nacen del desconocimiento, incluso entre profesionales sanitarios, porque para nuestra desgracia en España la dieta vegetariana no se estudia o se estudia poco y mal. Y te hablo incluso de los nutricionistas, ¿no? Los médicos en general tienen poca formación en nutrición, pero ya los nutricionistas, que son los que esperaríamos que si la tuvieran, en muchos casos no la tienen o la tienen muy pobre. Entonces, muchas veces esa falta de conocimiento desemboca en ese tipo de desconfianzas. La dieta vegetariana es de las más estudiadas a nivel científico después de la mediterránea, es decir, tenemos literatura científica de sobra. Es una dieta que no tiene que demostrar su validez a largo plazo porque tenemos grandes grupos de población que la siguen en todas las etapas de la vida y sus comorbilidades, la frecuencia de enfermedades o la mortalidad es muy similar al de la población que está a su lado, que consume una dieta tradicional. Y bueno, sobre lo de ir contra natura, que lo diga una persona que lleva un móvil en el bolsillo conectado por wifi, zapatos y ve en una casa con agua caliente y electricidad, pues no sé, a veces lo natural lo aplicamos solo a lo que nos interesa. Es un argumento un poco que te deja en shock cuando alguien alude a la naturalidad mientras abre un paquete de jamón envasado al vacío que tenía guardado en el frigorífico de su casa, ¿no? O sea, natural, ¿para qué? ¿Hasta dónde? Generalmente los vegetarianos suelen serlo o argumentan que lo son por salud o también por respeto a los animales, pero explicas en el libro que, bueno, es una opción la vegetariana, que afecta en muchos otros ámbitos, incluso el político y a nivel global. Efectivamente, o sea, de ahí que no estemos hablando simplemente de una opción dietética, sino de un estilo de vida, como decíamos antes. Aquí y ahora comer es un acto político. Nosotros que formamos parte de esa parte del mundo que tiene la suerte de poder, no solo de poder comer a diario, sino de tener dónde elegir, estamos invirtiendo en un modelo de producción y en un modelo de consumo. La industria alimentaria pues es una industria poderosa que nosotros somos los que la modulamos desde abajo como consumidores. A nivel político, económico, social, el movimiento vegetariano tiene muchas implicaciones. A nivel social o de sostenibilidad, por ejemplo, sabemos que la industria ganadera es de las más contaminantes. No es una cosa que digan los hippies comeflores. Tenemos informes de la ONU y evidencia científica muy potente que coloca a la industria ganadera como de las más contaminantes, sobre todo la de la ternera, las vacas. Gran parte de la deforestación que se está dando en Sudamérica es para producir
grano y soja para alimentar al ganado. Sabemos las desigualdades que hay en el acceso a alimentos en diferentes partes del mundo. La sobreabundancia que nosotros tenemos choca con el poco acceso a alimento de zonas mucho más empobrecidas. En ese sentido, estamos gastando alimento en alimentar vacas que podría alimentar a personas. Es decir, hay una parte ahí de justicia social y de soberanía alimentaria. No sé, la parte de ética sobre el trato a los animales, bueno, pues creo que habla por sí sola, ¿no? Es imposible mantener el consumo actual de productos cárnicos y de origen animal teniendo una producción a pequeña escala, pues como podría tener un pequeño ganadero o granjero con unos animales. Eso no da para asumir la demanda. Se necesita una producción a nivel industrial donde los animales son tratados como objetos, tienen vidas absolutamente horrorosas, sin ver la luz del sol, sin moverse, etcétera. Bueno, sobre eso hay mucha información. Queremos mantener eso, creemos que tenemos derecho, pues ya cada uno se lo plantea. No sé si me dejó algo. Bueno, el tema de salud que también comentabas. El tema de salud sería casi el de menos. A nivel se puede tener una buena salud con muchos tipos de dieta, como comentábamos al principio, y con una dieta vegetariana se puede tener una dieta muy sana o una dieta desastrosa. La Coca-Cola, las patatillas o las Oreos son veganas, hay mucha bollería que es vegana. Si comes a base de eso no vas a llevar una dieta saludable, igual que con una dieta tradicional podemos llevar una dieta sanísima o una dieta horrible que, por ejemplo, es la que está provocando gran parte de los problemas de salud del primer mundo, obesidades, diabetes, algunos tipos de cáncer, etcétera. O sea, habría que comenzar a lo mejor por estos temas, el tema de las grasas, el tema de el azúcar en todos los alimentos, los aditivos, el tipo de alimentación industrial a lo mejor que está tan impuesto, en vez de fijarnos tanto en, pues eso, en otras cosas que a lo mejor vendrían luego, ¿no? A nivel de salud, sin ningún tipo de duda. De hecho, los problemas nutricionales de los vegetarianos del primer mundo son los mismos que los de población general. Una dieta rica en azúcares, en grasas de mala calidad, en un exceso de alimentos altamente procesados, sedentarismo, etcétera. Ninguna dieta es sana per se solo por el nombre o por la etiqueta. Luego hay que diseñarla bien, pero hay que diseñar bien una dieta vegetariana o una dieta tradicional. A veces parece que quien come carne y pescado está salvado de todo mal. No, bueno, las principales enfermedades que tenemos hoy en día, las no transmisibles, dependen en gran parte de la alimentación, sobre todo del consumo de tabaco y del sedentarismo. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Las recomendaciones de salud pública no van por recomendar una dieta vegetariana ni una dieta no vegetariana, van por caminos muy diferentes. Es una cosa que he oído a varios defensores de la dieta vegetariana, que es que, bueno, uno puede comer grasas saturadas de todo tipo, alimentos con azúcares, pues eso, engullir bollería industrial, beber bebidas de estas azucaradas y carbonatadas. Y bueno, parece normal y nadie parece preocuparse. Que sí que cada vez más, evidentemente, esto está siendo señalado como causa de problemas. Pero bueno, está como muy extendido. Pero cuando alguien dice, pues soy vegetariano, todo el mundo se preocupa, ostras, la anemia, que si te va a faltar esto, que si te va a faltar lo otro. Es como que todo el mundo de repente se preocupa mucho por ti, ¿no? Sí, todo el mundo de repente se convierte en nutricionista y en experto en proteínas, aunque a lo mejor no saben lo que es un aminoácido. Bueno, viene de ese desconocimiento general que comentábamos, de esa creencia cuñadista de hay que comer de todo. No, la verdad, o sea, ahora mismo hay muchas cosas que es mejor no comer. Todos esos consejos clásicos desfasados que hoy en día no tienen sentido, que se siguen repitiendo. Pero bueno, es que hay mucho desconocimiento en nutrición en general y la dieta vegetariana pues no va a ser una excepción. Bien, decías que la ciencia tiene pues esta opción alimentaria bien estudiada, que hay mucha literatura científica. Bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué nos dice? ¿Hay, no sé, ventajas para nuestra salud, por ejemplo, como se argumenta muchas veces? Pues como hay mucha investigación, pues la hay en todos los sentidos. Así, haciendo un pequeño resumen, en general parece que la población vegetariana tiene
índices de masa corporal más bajos, con lo cual menos prevalencia de obesidad. Tiene una cierta protección frente a algunos tipos de cáncer concretos. Es una población que tiene menos incidencia de diabetes tipo 2, de cataratas. Es decir, tienen algunas ventajas de salud y tienen algunas desventajas, como que es más prevalente el déficit de vitamina B12, por eso se aconseja la suplementación. Y poco más, porque en anemia la prevalencia es la misma. La cantidad de gente que tiene anemia entre población vegetariana y no vegetariana es la misma, es decir, no tienen más. Y bueno, por supuesto tampoco existe desnutrición proteica en vegetarianos occidentales con acceso a alimentos. Hay quien dice que esta buena salud, que parece pues prevalecer un poquito en este grupo de los vegetarianos, se debe sobre todo o más porque se suele llevar un estilo de vida más saludable que no a la alimentación en sí. Es el conocido como efecto halo, que se debe a que es una población que fuma menos, hace más deporte, da más el pecho a sus hijos, etcétera. Es cierto, por eso ya en los últimos años tenemos bastantes estudios que eliminan estos factores de confusión, es decir, que ajustan los resultados en función de esos factores de estilo de vida, y también estudios que hacen la comparativa no con Western Diet, con la dieta tradicional de la población occidental, que es muy deficiente, sino con lo que se le llama Healthy Diet, es decir, los comparan con personas con dieta tradicional que también tienen un estilo de vida saludable o una dieta saludable que no es la tradicional. Aun cuando eliminas esos factores de confusión o los comparas con Healthy Diet, siguen saliendo bien parados. Entonces, evidentemente que el estilo de vida influye, que duda cabe, pero el tema no es el estilo de vida, no la dieta. El tema es que son las dos cosas, que cuando eliminas esos factores de confusión siguen resistiendo la comparación. Bien, bueno, comentabas que el único déficit que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a llevar una dieta vegetariana es el tema de la B12. Este es uno de los argumentos más escuchados, más utilizados para criticar a la dieta vegetariana, ¿no? El déficit de elementos nutricionales. Hablemos de la proteína. Has dicho que no nos va a faltar proteína, porque, bueno, esa proteína, no necesitamos proteína de origen animal, entonces la encontramos en los vegetales. Claro, en las legumbres, frutos secos, cereales integrales. Es que es bastante fácil. Si tú usas cualquier programilla de cálculo de macronutrientes, llegará a requerimientos proteicos con una dieta vegetariana en una persona normal, ¿no? Un deportista de élite ni demás, ¿no? Es súper sencillo, es decir, no hay desnutrición proteica en vegetarianos occidentales. La prevalencia es cero. No llegan a urgencias desnutridos. Es difícil pautar una dieta vegetariana con déficit proteico. Te tienes que esmerar. Puede haber vegetarianos con déficit proteico porque tengan alguna otra característica, porque tengan un cáncer, tengan un trastorno de la conducta alimentaria o cualquier cosa, pero en ese caso la cosa de la nutrición proteica es otra y la tendrían también si llevaran una dieta tradicional. Lo digo porque intento cubrir todos los frentes siempre con estos argumentos así. Ya, ¿y qué me dices de la calidad y la digestibilidad, que es una cosa de la que hablas en el libro, de estas proteínas de origen vegetal? Por un lado tenemos la calidad de la proteína, por otro tenemos la cantidad de la proteína y por otro lado la biodisponibilidad de la proteína, que ahí entraría la digestibilidad, ¿no? Son tres conceptos distintos para aplicar a las proteínas. En cuanto a cantidad, no es un problema en población occidental, pero la cantidad de proteína que tienen, por ejemplo, las legumbres hace que cubran requerimientos con raciones de consumo normales, ¿no? Las legumbres en sí, ya no me meto en el tofu o la proteína de soja texturizada o demás cuyo contenido es mucho más elevado, sino hablo de garbanzos, lentejas, alubias, proteína básica. Legumbres así básicas sin procesar. En cuanto a la digestibilidad, en general los alimentos de origen animal tienen mayor digestibilidad,
pero los alimentos de origen vegetal, en este caso, sí que se puede mejorar esa biodisponibilidad con el remojo y la cocción en el caso de las legumbres, el tostado en el caso de los frutos secos, la fermentación en el caso de los preparados de panadería. Es decir, la soja, por ejemplo, tiene una digestibilidad muy similar, o el tofu también. El tema es que las pequeñas diferencias de digestibilidad no se traducen en déficits porque como vamos sobrados, como decíamos antes, no tenemos que ajustar a 1 gramo o 2 de proteína al día porque es que no hace falta. Y en cuanto a la calidad, que es eso que hemos oído muchas veces de la proteína completa, ¿no? Seguro que nos suena. Sí. Si cogemos un score de aminoácidos, podemos ver que la soja, el garbanzo, muchos tipos de alubia, la chía, el pistacho tienen proteína completa, aunque tradicionalmente no lo sabemos, pero la tienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades similares, ¿no? Que es la definición de proteína completa. Entonces, no sé. Que no hay problema, vaya. A ver si te pillo con el hierro, dirán algunos. ¿Y el hierro? ¿Qué pasa con el hierro? ¿Tendremos déficits de hierro? Como comentábamos antes, la prevalencia de anemia ferropénica en población vegetariana es la misma que en población general. Es decir, es una población que no tiene más riesgo de anemia. Entonces, ya si partimos de esa base, pues es obvio que no tienen problema. Vale, la anemia es por el hierro. La anemia es por la falta de hierro, entonces. La anemia ferropénica. Ferropénica. La anemia ferropénica es un déficit de hierro. Vale. Quitando que nos salgamos de cosas, trastornos genéticos raros y demás, ¿vale? Estamos hablando a un nivel más general. Bien. Bueno, y los lácteos y el tema del calcio, porque desde pequeño a mí me han dicho que tengo que beber leche porque, bueno, pues eso, porque si no voy a tener problemas primero de crecimiento, luego ya el tema de la osteoporosis, que es esa amenaza que está ahí como flotando si no bebes y tomas los lácteos que necesitas, pero ya estoy adivinando que la cosa no es realmente, no por ahí. Los lácteos no son imprescindibles. De hecho, hay muchas poblaciones que no consumen lácteos. Gran parte de Asia no consume lácteos, gran parte de África no consume lácteos, y son poblaciones que ahí están y van por el mundo sin romperse los huesos a la mínima. De hecho, muchas veces tienen mejor salud ósea. Por otro lado, también sabemos que un elevado consumo de lácteos no protege de la osteoporosis. Aparte de eso, el calcio es un mineral necesario, nadie lo pone en duda. Lo que ponemos en duda son las cantidades, que son muy variables. Pero no es un mineral que solo esté en los lácteos. Hay muchos más alimentos que contienen calcio, toda la familia de las crucíferas, los frutos secos en especial, las almendras, las legumbres, contienen calcio también. Además, para tener unos huesos fuertes, no importa solo la cantidad de calcio que tomamos. Es igual de importante, por ejemplo, tener un buen estatus de vitamina D. Si tienes la vitamina D por los suelos, por mucho calcio que consumas, ese calcio no va a depositarse en tus huesos. Para eso es importante que haya exposición solar, que haya actividad física, sobre todo de fuerza. Es importante que tengamos una buena ingesta de magnesio, de vitamina K, que eso se traduce en comer verduras, que es donde están esos nutrientes, etcétera. Es decir, la densidad ósea, la salud ósea depende de muchos más factores. Aunque gracias a un muy buen marketing y demás nos hayan vendido los lácteos como la solución a eso. De hecho, el mundo occidental es un gran consumidor de lácteos y las tasas de osteoporosis siguen sin bajar. Hay que dar ese consejo mucho mejor dado. Sol, vitamina D, ejercicio físico, comer verduras y además que haya una ingesta adecuada de calcio. Bueno, yo tenía entendido, o no sé si esto es del típico bulo el que va corriendo por internet y se expande, que incluso las tasas de osteoporosis en lugares donde no toman lácteos eran menores que aquí en Occidente, por ejemplo. Pasa en algunas poblaciones, Japón es un ejemplo, algunas zonas de África, pero ahí también tenemos que ser justos y, como comentábamos antes del estilo de vida, también hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, que muchas veces son poblaciones que siguen teniendo muchos más trabajos al aire libre, con lo cual más exposición solar, trabajos más físicos, con lo cual más ejercicios de fuerza, etcétera. Es decir, que hay otros factores que les protegen de esa osteoporosis. Sería
falaz por nuestra parte hacer ver que esas menores tasas de osteoporosis se corresponden solamente con que consumen menos lácteos. Eso sería un ejemplo de mala ciencia. Y lo mismo que pedimos que no se haga hacia un lado, pues no hay que hacerlo tampoco hacia otro. Por supuesto. ¿Y qué me dices del tema de las bebidas, las llamadas leches vegetales? Me gustaría preguntarte específicamente por la de soja, que ha tenido un tirón muy fuerte, ¿no? Como un poco alternativa a la leche animal. Pero luego hemos oído, y esto tampoco sé si es cierto o no, porque es lo que ocurre también mucho con la información que corre por ahí, que uno ya al final no sabe exactamente qué es verdad y qué es mentira, pero dicen que la leche de soja en realidad no es tan buena como creíamos. ¿Qué me dices? Primero hay que tener una cosa muy en cuenta cuando hablamos de bebidas vegetales, y es que la composición depende mucho del fabricante, ¿vale? Así como la leche es leche, puede ser desnatada entera, pero bueno, es leche. Las bebidas vegetales, al ser preparados, no son todas iguales, ni todas las leches de soja, ni todas las de almendra, ni las de avena, etcétera. Entonces, primero hay que elegirlas bien. Hay bebidas vegetales que son un refresco, que tienen unas cantidades de azúcar absolutamente excesivas, y hay otras que están bien formuladas, ¿no? Entonces, primero, no meterlas a todas en el mismo saco y fijarse en el etiquetado. Respecto a la de soja, si queremos hacer una sustitución nutricional de la leche de vaca, que no hace falta, pero si queremos, es la única que tiene unos niveles proteicos muy similares y además de buena calidad, ¿no? Lo que decíamos antes de las proteínas. Y también hay muchas referencias de bebida de soja que van enriquecidas en calcio, con lo cual si nos preocupa ese tema, pues podíamos equipararlas un poco salvando las distancias. Respecto a todos los bulos de la soja, a ver, es simplemente no estar informado. Hay un montón de investigación muy potente, normalmente sale bien parada o protectora incluso con el cáncer de mama, y muy total, sale incluso protectora del cáncer de mama, cuando no con un efecto neutro. Depende a veces del tipo de población, del tipo de bacterias intestinales que tengan, que sean capaces de sacar unos compuestos otros o no. De todas formas, pensemos un poco que no hay una sola alerta sanitaria contra la soja. Tenemos alertas sanitarias ojo con el pescado azul y la contaminación en metales pesados, nos dice el Ministerio de Sanidad. No se lo deis a niños y embarazadas. Acelgas y espinacas por los nitritos. Alerta europea de la ESPGAN con la bebida de arroz por el arsénico. ¿Vale? Tenemos alertas alimentarias. No hay un solo organismo de salud o un solo Ministerio de Sanidad que tenga una alerta contra el consumo de soja, que se consume mucha soja, ¿eh? De hecho, bueno, todos los animales de consumo toman pienso de soja transgénica. No hay una sola alerta a nivel mundial, entonces seamos un poco críticos. La soja es una legumbre, sin más. Si hay que dar algún aviso, ojo las personas hipotiroideas, que no la junten con el medicamento porque puede interferir en la absorción de la levotiroxina, igual que interfieren las crucíferas y otros muchos alimentos. Por eso avisamos de que se tomen ayunas y bien separado de la comida. Para el resto, pues lo único que se puede aconsejar es que se informen, que vean la evidencia científica existente sobre la soja y que se dejen de difundir bulos de una vez. Bien, bueno, en el libro tratas más supuestos déficits, hablas del omega 3, hablas de más cosas que, bueno, yo recomiendo al lector interesado pues que lo descubra, que lo lea, pero vamos ya a hablar de la B12 porque dedicas un capítulo entero a ella. Dices, como decíamos antes, que es la única carencia nutricional propia de la dieta vegetariana y me gustaría saber qué es exactamente esta vitamina y dónde se encuentra. Pues la B12 es una vitamina hidrosoluble de origen bacteriano, es decir, la producen bacterias en el intestino de los animales y se encuentra en los alimentos de origen animal, en la carne, en el pescado, en los huevos, en los lácteos. Y no se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Hay algo de B12 activa en algunas algas, pero bueno, a nivel práctico no nos sirve, ¿no? Por eso siempre avisamos de que la dieta vegetariana tiene que tomar un suplemento de B12. Si alguien ve eso como atacable,
volvemos a lo de antes, ¿no? Toda la carne que encontramos en el súper tiene B12 porque el pienso de los animales va suplementado, bien con B12, bien con cobalto en el caso de los rumiantes, que es el sustrato, ¿no? Nosotros no somos rumiantes. Entonces, aquí y ahora, salvo aquellos que consumen carne de pasto, que son muy pocos, nos suplementamos todos directa o indirectamente. Puesto que la dieta vegetariana no se lleva por temas científicamente saludables, por decirlo de alguna manera, sino que tiene una vertiente política, tiene una vertiente social y demás. A las personas vegetarianas no les parece un problema tomarse un suple de B12. Entonces van y se lo toman. Y eso es difícilmente atacable desde el punto de vista que te comentaba, que de dónde viene la B12 del resto de la población y de que no es que vivamos exactamente en un entorno natural. Entonces, no sé, ¿qué quieres que comente más sobre ese tema? Bueno, yo creo que queda claro que en el libro, pues como digo, es mucho más extenso y resuelves las dudas que pueda tener el lector. Y bueno, vamos a acabar, si te parece, con pues lo que dices, que bueno, ser vegetariano a nivel práctico es fácil si sabes cómo. Es decir, no se puede ir, como no puedes ir hacia ningún lado, hacer ningún cambio, sin saber la manera de hacerlo, la mejor manera de hacerlo. Evidentemente habrían pues otros tantos temas de los que podríamos aquí hablar infinitamente casi, pero ¿qué consejillos darías a aquellos que quieren comenzar a ser vegetarianos? Pues principalmente que coman legumbre, que no caigan en el error de sustituir aquellas comidas en las que comían carne, pescado, huevo, sustituirlas por cereales, que es muy habitual, por arroz, pasta, etcétera, que la sustituyan por legumbres, es el consejo más fácil, o derivados de legumbre, que coman verduras como toda la población, fruta y verdura como base de la dieta, que se tomen la B12 y el resto de consejos son los mismos que al resto de población. Como te decía, un consumo alto de fruta y verdura, grasas saludables, en España en este caso pues tenemos el aceite de oliva, también frutos secos, aguacate, y que cubran la parte proteica con legumbres, frutos secos, lácteos y huevos si los consumen, o otros derivados de legumbres o de lácteos y huevos si los consumen, y ya está. Me queda una pregunta y es importante. ¿Es una dieta recomendada para niños o, claro, estamos hablando de un grupo de población con unas necesidades muy determinadas porque está en un momento en el que se están desarrollando a todos los niveles? Y la pregunta es esa, ¿puede ser peligrosa para su desarrollo o de alguna manera para los niños o la podemos aconsejar también para ellos? Pueden los niños ser vegetarianos y pueden ser veganos. Tenéis el posicionamiento de la American Dietetic Association, que va por su tercera revisión, 2003, 2009 y el último diciembre de 2016, cuya primera frase del abstract dice que las dietas vegetarianas, incluso las totalmente vegetarianas o veganas, son adecuadas en todos los estados de la vida, incluyendo la niñez, la infancia, la niñez, el embarazo, la lactancia y los atletas. Simplemente que se haga bien, igual que queremos que se haga bien la dieta tradicional, igual que no queremos que acaben los adolescentes con obesidad, con diabetes tipo 2 y demás. Entonces, cualquier padre o madre que esté interesado en alimentar de manera saludable a su niño debería informarse, sea vegetariano, vegano o lleve una dieta tradicional, porque para desgracia nuestra, la población infantil está muy bombardeada a nivel de marketing con el consumo de productos que no son nada recomendables. Los problemas nutricionales de nuestros niños están muy lejos de ser que sean vegetarianos. Bien, pues una buena manera de documentarse, de saber lo que hacemos, puede ser leer este libro. Se llama Vegetarianos con Ciencia. Hemos hablado con su autora, Lucía Martínez. Decir también que ofreces ideas para preparar un menú semanal, o sea, casi nada, está todo ahí. Y yo te agradezco pues muchísimo tu tiempo, tu claridad y nada, te mando un abrazo muy grande. Pues muchas gracias a vosotros, un placer. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com.